La respiración celular, pues es un proceso mediante el cual la célula va a generar principalmente la primera molécula energética, bueno, pero no la primera, la principal molécula energética que utiliza para sus procesos. Y para esto va a gastar una de las moléculas que igual se utiliza de manera principal para la generación de esto. Esta molécula, como ya saben, es la glucosa y es un carbohidrato que tiene 6 átomos de carbono. Cuando por alguna razón los carbohidratos disminuyen en el organismo, se pueden utilizar otras moléculas como los lípidos y las proteínas. Tanto los lípidos como las proteínas se transforman a glucosa para poder ser utilizadas como combustible. Con todo lo que ya sabemos, podemos definir la respiración celular como un proceso donde la molécula de glucosa se descompone hasta CO2 y agua y se produce una molécula de ATP. Como recordarán, esta energía que se libera proviene del sol y es atrapado. Ah, caray, a ver. Ok. ¿Cómo va a provenir del sol? Ah, ya, se refiere a los carbohidratos, sí. Y son almacenadas en los alimentos y pueden ser utilizadas por las células como medio de nutrición, que se me hizo raro eso. La respiración celular comprende una serie de reacciones, sin embargo, la reacción general que se representa es la siguiente ecuación en la que una molécula de glucosa con 6 moléculas de oxígeno nos darán como resultado 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua y una molécula de ATP. Este proceso ocurre en dos etapas. La primera, que es llamada glucólisis, que eh, es una serie de procesos anaeróbicos por lo que por lo que no necesitan oxígeno, y la glucólisis, que es una serie de reacciones que se lleva a cabo en el citosol de la célula, mediante las cuales una molécula de glucosa se va desdoblando en dos moléculas de ácido pirúvico. Este desdoblamiento libera solamente el 7% de la energía química almacenada en la glucosa, con lo cual nos queda en las dos moléculas de ATP que se producen. El resto de la energía permanece en las uniones de las dos moléculas de ácido pirúvico. En la fase anaerobia que se realiza en el citosol, se lleva a cabo esta producción, que es glucosa, ácido pirúvico y energía. La segunda etapa se lleva a cabo en las mitocondrias y esta requiere de oxígeno porque son una serie de reacciones de óxido-reducción. Esta etapa está constituida por tres fases, que va a ser la formación de acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs y el transporte de electrones. En estas fases se lleva a cabo un conjunto de reacciones mediante las cuales el ácido pirúvico se degradará en CO2 y agua y se van a producir grandes cantidades de ATP. Esta etapa produce de 34 a 36 moléculas de ATP dependiendo de la célula. En la fase aerobia que se realiza en las mitocondrias, la reacción general quedaría así. Sería ácido pirúvico más oxígeno, nos daría como resultado CO2 más agua más 34 36 moléculas de ATP. Como podrás observar, la mayor cantidad de ATP se forma durante la etapa aeróbica, es decir, entre mayor es el nivel de degradación de la glucosa, mayor es la energía que se obtiene y más eficiente es el proceso respiratorio. Si sumamos los ATP producidos en las dos etapas, tendremos que en el proceso de respiración celular, una degradación de molécula de glucosa sería equivalente a 36 moléculas de ATP. Entonces, es importante que se lleve a cabo porque a partir de eso se va a aprovechar más las moléculas de glucosa para que se produzcan mucho más moléculas. Imagínense que solo se llevara a cabo la fase que no requiere oxígeno de una molécula de glucosa, solo obtendríamos dos moléculas de ATP y pues eso no sería eficiente para el cuerpo, ya que el cuerpo requiere demasiada energía para poder funcionar adecuadamente. Entonces, luego hay otros mecanismos por los cuales las células
producen o llevan a otros componentes a diferentes grados de descomposición o de aprovechamiento, más bien. La mayoría de los seres vivos obtienen su energía mediante la respiración celular. Solo algunos microorganismos la obtienen mediante un proceso que no requiere de oxígeno, el cual es llamado respiración anaerobia o fermentación. La primera parte de la fermentación es la glicólisis, en la cual se forman dos moléculas de ácido pirúvico y dos moléculas de ATP, como sucedía en la del humano. En la segunda parte, el ácido pirúvico puede convertirse en alcohol etílico y CO2 o en ácido láctico. Esto depende del tipo de organismo. Las levaduras y otros microorganismos llevan a cabo la fermentación, que convierte el ácido pirúvico formado en la glicólisis en alcohol etílico y CO2, lo cual se conoce como fermentación alcohólica. Mediante este tipo de fermentación se elaboran productos como el vino, la cerveza y el pan. De hecho, si ustedes alguna vez han consumido alguna pera o algún fruto cuando ya se empieza a descomponer, o sea, solito igual las moléculas se pueden ir degradando hacia esos componentes. Si ustedes alguna vez o tienen, detectan mejor los sabores, cuando se comen una pera, un mango o algo que ya está, todavía no está negro, pero ya está como en un estado pues malo, bueno, no tan fresco, se siente un pequeño sabor como alcohol. Y eso es porque se está fermentando. Eh, Mediante este tipo de fermentación se aprovecha para producir el vino, la cerveza y el pan. De hecho, Luis Pasteur, uno de sus problemas a los que él se enfrentó cuando, bueno, que lo enfrentaron más bien, fue el hecho de que el vino en las cavas que tenían, pues, se hacía vinagre y no se hacía vino, es decir, se fermentaba demasiado. Entonces, pues le fueron a decir, oye, pues, doctor Pasteur, pues sabe qué, es que mire, pues así nos pasa con las cavas que tenemos, se han estado haciendo así. Entonces, pues ya hizo un análisis del vino, lo revisó y dijo, pues es que mira, tiene un buen de levaduras. Por eso se fermenta y se vuelve vinagre y se vuelve vino agrio más rápido. Y dijeron, órale. Entonces, lo que él dijo, pues igual y si lo calentamos y lo enfriamos, puede que evitemos que haya una gran cantidad de estos organismos. Y sí, efectivamente, ¿no? Pues ya pasteurizaban el vino y ya. O más bien, creo que ahí lo que hizo fue separar las cepas de las levaduras que fermentaban rápido con las que fermentaban lento, y esas fueron las que empezaron a usar para el vino en esa localidad. Y ya, pues luego ese conocimiento se fue traspasando hasta que pues ya se domina totalmente, ¿no? Y ya se sabe cuánto es lo que deben de utilizar de levadura para poder convertir el jugo de uva en vino. En el caso del pan, la levadura que se le agrega convierte el azúcar de trigo en alcohol, y el CO2, que es un gas, hace que el pan se esponje, mientras que el vapor se va a ir volatizando mientras el pan se hornea. Las reacciones de fermentación alcohólica se pueden presentar de la siguiente manera. Sería glucosa, sería igual a alcohol etílico más dióxido de carbono más dos moléculas de energía. Algunos otros microorganismos convierten el ácido pirúvico en ácido láctico. Este tipo de fermentación se llama fermentación láctica. La elaboración de alimentos lácteos como el yogur, la crema ácida, el jocoque y la mayoría de los quesos se basa en el proceso de fermentación láctica realizada por diversas bacterias. El ácido láctico le proporciona a estos alimentos un sabor, el clásico sabor como ácido que tiene. Y la reacción sería glucosa más ácido láctico nos daría dos moléculas de energía. La fermentación láctica también es llevada a cabo por las células de nuestros músculos, por poco tiempo y bajo ciertas condiciones. Cuando se hace ejercicio y no se tiene un adecuado nivel de oxigenación, los músculos que requieren grandes cantidades de ATP de manera rápida, esa es la otra diferencia que tienen, que la respiración aeróbica que se lleva a cabo en la mitocondria es más lenta que la respiración que no necesita oxígeno. Entonces,
a veces los músculos cuando no llegan a tener ese grado de oxigenación y necesitan todas estas moléculas Entonces la fermentación también es cuando le ponen levadura al pan, ¿o no? sí, sí es fermentación. Okay. ¿Por qué te quedó la duda? Porque bueno, es que como pues es que mi duda está algo compleja porque el pan pues es seco y bueno, la fruta también es seca, pero no le ponen agua. Y yo he visto que cuando fermentan una fruta le ponen agua, entonces por eso es mi duda. Ah, ok, eso es una buena pregunta. O sea, tú dices que necesita el agua para que fermente, pues, ¿no? Ajá. Pues no, bueno, o sea, en el caso de la fruta sí, porque ahí lo que tú estás aprovechando para la fermentación de la fruta es usas el agua como un medio de cultivo para la bacteria, para que la bacteria pueda crecer. Y en el caso de la levadura que se utiliza en el pan, n- se le pone la levadura, pero para que genere CO2. Aquí no nos interesa tanto el caso del alcohol. A mí como me interesa el caso del alcohol en el vino, el jugo de papa o lo que sea, pues sí me interesa que esté en una solución, ¿sí? Y en el caso del pan, a mí lo que me interesa es el gas que forma, o sea, el CO2. Entonces lo que se hace es que en este caso, pues, como a mí me interesa más el componente gaseoso, pues no le agrego agua. Y en el otro caso, como me interesa más el componente etílico, es decir, el componente líquido, pues le pongo agua. Sí, ¿Ya? sí, ¿O no? sí. Sí, bueno. Entonces, cuando se hace ejercicio, los músculos requieren mucha cantidad de ATP, pero como no se puede esperar a que la mitocondria haga toda la respiración, lo utiliza así lo más rápido que puede y hace algo que se llama fermentación láctica. Y en este este, va a generar ácido láctico o lactato a partir de la degradación de glucosa. Ese ácido láctico se acumula en los músculos y es aquel que causa la sensación que describen en la comunidad como embaramiento, ¿no? Que es cuando sienten un dolor muy feo después de hacer ejercicio y esto es por la acumulación de ácido láctico a nivel de músculo, aunque no es la razón completa, o sea, eso es una parte, porque ese ácido láctico va a hacer que se vuelva más ácido el medio y que no solo cause pues propiamente el dolor, sino también ese ácido láctico va a favorecer cambios en la estructura del músculo que posteriormente junto con la actividad que van a tener las fibras van a causar un dolor. Profesor, yo tengo otra duda. Dime, En el cuerpo a humano ver, también existe ¿cómo se llama? la La fermentación fermentación. alcohólica, Ah, pues no alcohólica, sino fermentación, que haya algún tipo de fermentación. Bueno, sí que existe ese proceso de fermentación. sí, pues acabo de explicar que sí, acabo de explicar que la fermentación láctica sí existe en el cuerpo, o sea, es algo muy parecido a lo que sucede para formar los lácteos, esta reacción que está acá, que es glucosa igual a ácido láctico más dos moléculas de ATP, aparece en el músculo cuando este no tiene suficiente oxígeno o requiere la energía de manera abrupta, hace algo que se llama ciclo de Cori, que es una fermentación láctica, es decir, degrada la glucosa en ácido láctico. Y las otras, por ejemplo, la fermentación alcohólica, también sucede en el cuerpo humano, pero bueno, más bien dentro del cuerpo humano, pero no dentro de las células. La fermentación alcohólica sucede principalmente en el intestino, porque hay muchas bacterias de nuestro bioma que se encargan de la degradación bueno, que degradan azúcares o, sí, pues degradan azúcares para ellas alimentarse. Entonces, lo que hacen es que convierten ese azúcar pues en alcohol etílico, pero igual lo consumen ellas mismas. Sí, pero sí hay algunas enfermedades en las que hay algún déficit de enzimas y que te puedes poner o que están constantemente alcoholizadas las personas.
Creo que hasta había un episodio de Doctor House de eso. Y apenas también vi uno de The Good Doctor, en el que supuestamente igual tiene una alteración, tiene creo que un tumor de células que hacen que esté produciendo su propio alcohol, pero ese no es por fermentación, o sí, no recuerdo, pero el chiste es que sí se pueden producir bajo ciertas condiciones específicas, o sea, no es normal que eso esté sucediendo. Ahora, la molécula que se produce aquí es el ATP, ¿no? Entonces, esta molécula es muy importante y ahorita vamos a ver por qué. La molécula portadora de toda esta energía se va a conocer como trifosfato de adenosina, que se abrevia como ATP, el cual está constituido por una molécula de adenina y 3 grupos fosfato. La adenina, o más bien la adenosina, está formada por un azúcar y una ribosa. Y en esta estructura, la molécula de ATP puede presentarse como APPP, donde la A va a representar la adenosina y los P van a representar los fosfatos. Las líneas onduladas entre los últimos dos grupos representan los enlaces de alta energía. El ATP es una fuente inmediata de energía para todas las actividades del organismo. Y ahora, ¿de dónde viene esa energía? Esa energía propiamente no está aquí en la molécula, sino cuando cada vez que se rompe uno de estos enlaces entre estas moléculas, se va a liberar una gran cantidad de energía. ¿Por qué? Porque este enlace que está aquí es que permitió la unión de esta molécula de fosfato con esta molécula de fosfato, requirió grande energía para mantenerlas unidas. Entonces se va a liberar mucha energía cuando se separan estas moléculas. Muchos piensan o muchos se quedan con la idea de que la energía se encuentra en este enlace, pero no es propiamente en el enlace, sino en la fuerza requerida para haber unido estas moléculas. Va a requerirse también o se va a liberar mucha energía cuando estas moléculas se separan, pero no es propiamente en el enlace. La energía liberada mediante la respiración celular es utilizada para sintetizar ATP a partir de ADP, que ya es una molécula que está preformada, y un fosfato inorgánico, los cuales se encuentran en la célula. El ADP capta la energía liberada de la glucosa en el tercer enlace fosfato y se convierte en ATP. Este proceso se puede representar como está aquí. Nosotros tenemos el ATP, está la energía que se libera de la glucosa y forma una molécula de ATP. La molécula de ATP conserva toda la energía hasta el momento en el que la célula requiere de ella para realizar alguna actividad. Entonces se rompe el enlace del tercer fosfato rico en energía y se forma ADP más fosfato inorgánico. Esto lo tenemos aquí representado. Esta es una molécula de ATP, se necesita energía, se rompe ese enlace y y queda ADP y fosfato inorgánico. Como la energía quedaba entre la unión de las dos moléculas, por eso siguen quedando los componentes. Lo único que se perdió en este caso, cuando se descompuso el ATP en ADP, fue energía. Y el ADP y el fosfato se van reciclando y vuelve a entrar este ADP con el fosfato inorgánico, vuelve a entrar acá en ADP con un fosfato inorgánico y energía que fue liberada de la glucosa para formar ATP. Ahora, ya vamos a pasar al citoesqueleto. Déjenme ver cómo vamos con el tiempo de acá del... Okay. Del Zoom. Profesor, EU. tengo una duda. ¿La glucosa es la única que produce energía o también otros componentes? No, o sea, todas las moléculas, los lípidos y las proteínas son capaces de ser moléculas energéticas, pero es porque tanto los lípidos como las proteínas se van a llevar o se van a desdoblar, se van a metabolizar por un proceso anabólico, se van a tratar de convertir en glucosa, ¿sí? A final de cuentas se convierten en glucosa para que pueda ser utilizado el mismo mecanismo para, para utilizar esa glucosa derivada de los lípidos y esa glucosa derivada de las proteínas para convertirlas en energía.
¿sí? Sí. Bueno, ok. Bueno, regresamos al tema en el que nos habíamos quedado, que es citoesqueleto, que igual es conocido como citosol. El citoesqueleto, como su nombre lo indica, es una especie de esqueleto o armazón de la célula que se encuentra distribuido por todo el citoplasma, semejando una red. Se descubrió en la década de los 70 mediante microscopía electrónica de alto voltaje y el citoesqueleto está constituido por tres tipos de estructuras proteicas, que van a ser los microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Los microfilamentos tienen aspectos de hebras y están compuestos principalmente por actina y miosina. Los microtúbulos son unos pequeños tubos constituidos por tubulina y además forman parte del citoesqueleto. Son componentes básicos con los que están construidos los centriolos, que son los cuerpos basales, cilios, flagelos y el uso mitótico. Este último se forma durante la división celular. Los filamentos intermedios están constituidos por proteínas que varían según el tipo de célula, como la diezmina y la bimentina. Son varias las funciones que tiene el citoesqueleto. Ahora, aquí nos menciona lo de la actina y la miosina. Esto aquí no lo explica tan a fondo, pero normalmente todos estos túbulos, las proteínas, son globulares, es decir, tienen forma de bolita. Ajá. Y estas se van asociando como, o sea, aunque se ven como túbulos, aunque se vean como túbulos, estas proteínas las van a ver, por ejemplo, ustedes así. Pero estos, si nosotros le hiciéramos un zoom, nosotros veríamos que están compuestas así, por pequeñas moléculas que se van asociando de esta manera hasta formar tubos. Ajá. Y estas moléculas de actina y miosina tienen, tienen una composición que permite que estén agrupadas de esta manera. Y tienen